Hoy día vamos a hablar de las evidencias de la fe cristiana. ¿Cuáles son las evidencias de que una persona de verdad es cristiana? Pero yo tenía que hablar de eso un ratito antes de empezar el estudio. Vamos a 1 de Juan, capítulo 5. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El propósito del libro de 1 de Juan es para dar seguridad a los creyentes de que de verdad son creyentes y son salvos. Ese es el propósito del libro. En este libro encontramos varias pruebas y nosotros podemos usar estas pruebas para examinar nuestras vidas, para determinar de verdad somos cristianos. Ahora, guarda tu sitio en 1 de Juan y vamos a volver un ratito a 2 Corintios, pero capítulo 13. Versículo 5. Now, había personas en la iglesia en Corinto que no estaban portándose como creyentes. ¿Por qué? Porque por lo menos algunos de ellos no eran creyentes. Entonces Pablo vino a la iglesia en Corinto por medio de esta carta y mira lo que dice. En capítulo 13, versículo 5 de 2 Corintios, él dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Cuándo es la última vez que dijiste a un hermano que debe hacer eso? ¿Que debía hacer eso? Cuando un hermano o una persona en la iglesia no está viviendo conforme a las Escrituras, ¿qué le has dicho? Le has dicho, oye hermano, eres hermano, debes portarte como un hermano, no vas a tener recompensa en el cielo, eres salvo pero no te portas como cristiano. No, debes ir al hermano diciendo, hermano, examínate a ti mismo para ver si eres creyente. Pruébate a ti mismo. Examina, hermano, tu vida a la luz de la Escritura para ver si eres creyente. ¿Ves la diferencia? ¿Cuántos pueden ver la diferencia? ¿Ves la diferencia? Hay una diferencia grande. Nosotros presumimos que la persona es creyente. Y empezamos a aconsejar, diciendo, es creyente, ahora voy a aconsejarlo. Pero no es lo que la Biblia dice, es lo que la Iglesia Católica hace. Cuando la Iglesia Católica ve a un católico en la calle viviendo como un diablo, el sacerdote no va a él diciendo, no eres creyente, no eres cristiano, no eres católico. Solamente le dice, mire, tienes que empezar a portarte como un católico. ¿Ves? Nosotros hacemos lo mismo. Asumimos que es creyente, que sea creyente. Cuando lo que debemos hacer es mirar su vida y decir, no estás viviendo como creyente. Es muy posible que no seas creyente. Examínate a la luz de la Escritura para ver si eres salvo. Algunas personas dicen, pero la Escritura dice que no debemos juzgar. Bueno, debes tener cuidado porque estás torciendo la Escritura como Satanás. No es lo que significa. Porque en el mismo capítulo 7 de Mateo, Cristo dice que debemos juzgar sus frutos.
uno de los trabajos del pastor, una de las tareas. Por ejemplo, nosotros, todo nuestro ministerio de Heartcry, nos hemos mudado a una iglesia en Alabama. ¿Saben por qué? Una sola razón, el evangelio que ellos predican. Y su manera de cuidar su rebaño. De verdad. Y practiquen disciplina bíblica en la iglesia. Mira cómo es. Un jovencito, a través de un club bíblico o escuela dominical o algo, hace su decisión. Después, cuando tiene como 13, 14 años, comienza a vivir, ¿no?, con sus amigos en la calle, pecando, rebelándose contra su papá, su mamá, todo lo demás. Entonces, muchas veces su mamá, aún el pastor o su papá, se acerca a él diciendo, oye, Juan, eres creyente, no debes vivir así en borrachera y con las chicas malas, eres creyente, debes volver a la iglesia. Mira lo que estás haciendo, lo mismo como la iglesia católica. Lo que hay que decir a Juan es lo siguiente, Juan, fuiste bautizado en la iglesia, dijiste a todos que eres creyente, pero Juan, no te estás portando como creyente, te has apartado de la fe. Juan, no hay posibilidad de perder la salvación si uno es creyente, pero Juan, es muy posible que no eres creyente, porque no vives como creyente. Mira, vamos a decir que voy a la sierra, por la carretera central, donde hay llamas. Y como gringuito yo digo, qué bonito, qué bonita vaca. Y tú dices, Pablo, no es vaca, es llama. No es vaquita, ven vaquita. No, Pablo, no es una vaca, es una llama. Pero no es una vaca. Pablo, siéntate. Mira, una llama tiene las siguientes características. Una vaca tiene otras características. Este animal tiene características de una llama, no tiene las características de una vaca. ¿Por qué podemos usar lógica así con respecto a los animales, pero los pastores no pueden usar la misma lógica en la iglesia? ¿Habla como creyente? No. ¿Vive como creyente? No. ¿Piensa como creyente? No. Pero es creyente. ¿Por qué? Porque yo estaba allí cuando hizo su decisión, cuando oró su oración, cuando pasó por este rito evangélico mío. ¿Y cuántas personas están en la calle ahora viviendo como diablos, pero se creen salvos por causa de ti y tu manera de evangelizar? Porque tú le dijiste que era salvo. Porque pasó por tu rito evangélico, igualito al sacerdote católico, que dice a todos los peruanos que son salvos porque una vez en su vida fueron bautizados como niños. ¿Te asusta? Debe asustarte. Debe asustarte.